Esta aterradora y trágica historia comienza en la ciudad de Japón, en un día común y corriente, mientras las personas hacen sus cosas del día a día, de la nada en medio de la calle aparece un enorme agujero negro, este comienza a succionar a varias personas, pero al mismo tiempo, aparecen enormes criaturas que comienzan a arrasar con la vida humana, destruyendo todo ser vivo que se mueva. Con el pasar de los días dicho agujero negro seguía creciendo, impidiendo que los rescatistas, militares y demás servicios pudieran acercarse a salvar a las personas que se encontraban en peligro. En ese mismo momento las personas más cercanas al agujero se percataron que ese lugar conectaba con un mundo completamente diferente y terrorífico. No solo en esa ciudad apareció ese agujero, al mismo tiempo en innumerables ciudades del mundo, una gran cantidad de agujeros apareciendo, sucediendo lo mismo que en aquella ciudad. El mundo parecía un infierno, y cuando todo parecía estar perdido, es cuando aparecen los metahumanos, personas que podían usar poderes inimaginables. Estos se clasificaban por categorías. Estaban los inmortales, los cuales no podían morir sin importar la gravedad de sus heridas; los cambiaformas, personas que podían adaptar su aspecto en bestias peligrosas del mundo animal. Y por último tenemos las personas ordinarias, estos pueden usar hechizos y magia oscura. Debido a que estos guerreros aparecieron defendiendo la humanidad, el mundo regresó a la paz, donde las personas decidieron nombrar ese año como el Año Terrible, pues es un horrible recuerdo que el mundo no podrá olvidar. Con el pasar del tiempo, los especiales comenzaron a ser temidos por los humanos. Esto se debe a que un rumor se esparció en la población. Supuestamente los metahumanos tenían unas moléculas muy peligrosas, que podían ser de mucho daño a las personas. Esto llevó a que el grupo de metahumanos se separara. Los inmortales se unieron al gobierno. Los cambiaformas conspiraron con una empresa mundial. De esa forma decidieron crear una propia organización, donde todos ellos desaparecieron en las sombras, gracias al poder de la magia. 29 años han pasado y es ahí donde conocemos a nuestro protagonista. Este joven se encuentra de compras con su padre de manera tranquila. Ahí su padre decide revelarle un secreto. Este le cuenta que por su sangre corre el poder de un inmortal, pues resulta que el padre es un metahumano con dichos poderes, así que por ende su hijo debe de poseer esos poderes. El caso es que su poder despertará en su 24º cumpleaños a las 11 de la noche, ya que a esa hora fue que Wanik nació. Su padre le dice que debe mantener ese secreto oculto, y no contárselo a su madre, pues si ella se llega a enterar en la clase de persona que es él, y en la que se convertirá su hijo, es muy probable que decidan divorciarse. Una vez afuera al cargar las pesadas bolsas de compras, el padre de Wanik queda sorprendido, pues su hijo se ve mucho más fuerte, y además levanta todo ese peso como si nada. Él piensa que Wanik está asistiendo a un gimnasio, pero realmente este chico se la pasa en su casa, durmiendo, haciendo sus deberes, y no dedica nada de tiempo para entrar su cuerpo. Una vez llegan a casa, los padres se ponen muy cariñoso. Ahí nos enteramos de otro secreto que Wanik posee. Resulta que la madre del prota es una cambiaformas, por eso el prota tiene una enorme fuerza. El problema es que la madre le pidió que guardara su secreto, donde el prota se pone a pensar que sus padres se aman mucho, pero a su vez ambos tienen miedo del uno al otro, pues no saben que son metahumanos. Llega el cumpleaños del prota, donde los padres le preguntan si acaso quiere algo especial de regalo, pero el prota no quería nada, pues él está agradecido con tenerlo a ellos. Ese es el mejor regalo que le pueden dar. Sus padres orgullosos casi lloran por las hermosas palabras que su hijo les acaba de decir. Cae la noche, y Wanik muy nervioso espera que sean las 11 de la noche. Una vez se marca la hora, recuerda lo que su padre le dijo. Este le contó que una vez su cuerpo obtenga el poder del inmortal, sentirá varios síntomas. Primero tendrá mucho frío, seguidamente sus 5 sentidos se volverán más agudos, y luego sentirá calor en su cuerpo, pero lo que a este le preocupa es si sentirá el mismo dolor que sintió cuando despertó el poder de un cambiaformas, pues parecía que sus huesos iban a estallar, y el dolor era tan insoportable, que pensó que iba a morir. El proceso de transformación inicia, y el dolor que siente el prota es insoportable. Sin embargo puede superar eso, obteniendo los poderes de un inmortal. Ahora con eso, tiene sus sentidos bien agudizados, además de una gran fuerza y otros aspectos que le otorga un cambiaformas, aunque este debe de lidiar con los sonidos fuertes, pues el más mínimo ruido le puede molestar. El prota se pregunta si podrá mantener oculto que es un mestizo, pues la humanidad actualmente le teme a este tipo de personas anormales. Luego de pensar eso, decide ir a comer con su familia. Ahí se da cuenta que todos comen demasiado, y que los alimentos no duran mucho. Lo que se le hace aún más raro es que solamente los metahumanos tienen esa capacidad de comer
Y a pesar de tantos años que sus padres tienen juntos, aún no se dan cuenta de ese pequeño detalle. Ahí su padre le menciona que debe prepararse para asistir al examen del servicio civil, sin embargo su madre se niega rotundamente, pues ella quiere que su hijo tenga una vida normal, que vaya a la universidad y consiga un buen trabajo en alguna empresa. El prota se sorprende, pues es la primera vez que sus padres no están de acuerdo en algo. En eso recuerda lo que su madre le explicó de los cambiaformas. Esta le mencionó que un cambiaformas debe hacer ejercicios todos los días, esto porque le permite controlar su instinto animal, el cual era muy peligroso si se salía de control. Además que en muchas ocasiones, a pesar de que él lo controle, llegará un momento que se saldrá de sus cabales, por ello ella quiera que trabaje y estudie, para evitar ese tipo de inconveniente, además que su abuelo podría conseguirle un buen trabajo, en una gran industria. Una vez de regreso al presente, los padres deciden que lo mejor es que Wanik decida por sí mismo. Este quiere ingresar a la UDT, una fuerza militar, pero su madre al oír eso se pone muy enojada, ya que al estar en una unidad de ese estilo es muy probable que sus poderes sean descubiertos. Sin embargo, el padre dice que no es una mala idea y que lo apoya. Pero para ingresar en esa área, deberá de pasar el examen de servicio civil. Wanik, al ver que su padre es la única opción para poder ingresar, a lo que él quiere, acepta. Su padre le menciona que los fines de semana lo debe tener libre, pues dedicará su tiempo para ir a entrenar a una base, donde se le darán clases particulares por un viejo conocido. El prota nunca tuvo la intención de hacer el examen del servicio civil, pero como no tiene otra opción, decide ponerse en marcha. En el camino ve unas noticias, donde muchas personas hablan acerca de un agujero blanco. Este agujero es la entrada principal al otro mundo. Ahí pueden encontrar nuevos metales, plantas, animales y una infinidad de recursos valiosos para la humanidad, pero esa área está llena de monstruos, los mismos que salen por el agujero negro, así que allí siempre envían a los metahumanos, para ser específicos a los cambiaformas, ya que solo los únicos que poseen la fuerza para combatir en ese territorio. Por otro lado, el padre del prota llama al soldado, al cual le menciona que no sea suave con su hijo, y que lo enseñe de manera estricta. Una vez se reúnen, el soldado se queda muy sorprendido al ver el físico del prota, pues un inmortal no tiene las cualidades físicas para poseer enorme fuerza o musculatura. Wanik le dice al soldado que debe ser porque posee sangre mixta, pues su madre también posee sangre espesa, cosa que deja algo intrigado al sujeto, pues Wanik no le revela que su madre es una cambiaformas. El sujeto se lo lleva para comenzar las clases. Ambos se dirigen a lo más profundo del bosque, llegando a un campo. El prota, intrigado y algo asustado, le pregunta qué es lo que piensa enseñarle. Ahí el sujeto nota que el prota se ha hecho un pequeño corte, pero que éste rápidamente se ha curado de esa herida. El hombre aprovecha para decirle que todo inmortal debe tener como prioridad la curación de su cuerpo. La segunda prioridad sería el sentido, pues si posee un sentido demasiado débil, este no podría aguantar el dolor, lo que haría que perdiera el conocimiento, e incluso distrajera en un combate. El prota sigue sin entender muy bien su entrenamiento. Además pensaba que iba a hacer el examen con papel y lápiz, y no con unas trampas mortales. El sujeto le dice que eso es necesario si quiere ingresar a las fuerzas especiales, pues al ser un soldado inmortal deberá de estar preparado para cualquier contingencia. El prota, al estar dudoso, el soldado le dice que se puede retirar si no está en las condiciones para hacer la prueba, pero Wanik, como tiene nervios de acero, decide quedarse. El sujeto le entrega unos pantalones rosas, algo que le parece muy extraño al prota. Seguidamente le ordena que corra por las cuchillas. El prota, al correr a gran velocidad, comienza a recibir muchos cortes, quedando con las piernas totalmente heridas. El prota piensa que va a morir del sufrimiento y dolor, pero a su vez, las piernas se curan a gran velocidad. El soldado lo felicita por tener unos buenos reflejos, pero esta vez le pide que pase las cuchillas sin esquivar, en otras palabras que se corte a propósito. De esa forma podrán ver qué tan bueno es su poder curativo. El prota sigue haciendo las rondas, cortándose una y otra vez. Wanik le pregunta hasta cuándo debe hacer eso. Ahí el sujeto le menciona que deberá de seguir cortándose hasta que despierte el shock. Esto le permitirá que su umbral de dolor aumente, en otras palabras evitará que sienta dolor. El sujeto le pregunta si aún sigue sintiendo dolor, pues ya desde hace un buen rato debía de haber despertado el shock. El prota, molesto, le dice que aún sigue doliendo ese entrenamiento, así que le pregunta si hay otra forma de pasarlo. El sujeto le dice que si cruza los 50 metros de las cuchillas en 6 segundos pasará el entrenamiento. El prota, algo sorprendido pero a su vez decidido, decide sin miedo cruzar las cuchillas en menos de 6 sec, cosa que deja totalmente sorprendido al hombre.
El segundo entrenamiento comienza, este le dice a Guanik que debe ponerse un collar, pues este lo va a estrangular por 5 minutos, pues ahora toca la contención de respiración, algo que es fundamental para un inmortal. El prota le pregunta qué tiene que hacer para pasar la prueba, este le menciona que ninguna, pues solo debe aguantar los 5 minutos. Una vez llegue ese tiempo él se va a desmayar, pero por nada del mundo debe quitarse el collar, al menos que quiera un agujero en su pecho. El collar es activado, lo que le causa un gran dolor a Guanik. El prota trata de quitárselo, pero el entrenador lo golpea, diciéndole que debe soportarlo, sin importar que éste se desmaye. Sin embargo, el sujeto se pregunta qué es lo que sucede, pues los 5 min ya había pasado, y es muy raro que aún el prota no se haya desmayado. Guanik, ya estando al límite, siente como el collar se dispara, pues este había agotado su batería, ya que habían pasado más de 12 minutos, rompiendo el récord mundial de los inmortales. El prota, para no levantar sospecha, decide inventar algo, pero en eso ve la cara de emoción que tiene su entrenador, pues es primera vez que ve a un inmortal tan poderoso. Ese día le prepara una buena comida, o bueno, quizás no tan buena, pues parecía que era algo creado por los demonios. El prota trata de comunicarse con su padre, pero recuerda que su celular fue confiscado, pues este mismo no está permitido en el entrenamiento. Estando en casa nuevamente, todo se encuentra en oscuridad, donde una vez más lo ponen a prueba, pues todo inmortal puede ser capaz de moverse en la oscuridad, con el simple hecho de tener muy bien desarrollado el sentido del tacto, pero a su vez le sería complicado poder dormir, cosa que no le es imposible a Guanik, el cual se queda dormido a los pocos segundos. Pasan los días y el entrenamiento finaliza, donde el prota, una vez parte de regreso a casa, llama a su padre para reclamarle que casi muere en el entrenamiento, pues su maestro lo arrojó desde un acantilado para poner a prueba varias habilidades. Sin embargo, su padre le dice que ese profesor lo entrenó adecuadamente, y que todo inmortal pasó por los mismos desafíos, incluyéndolo a él. El prota, una vez llega a su casa, este se encuentra decidido a descansar, pero su madre tiene otros planes para él. Esta le hace entrega de una maleta, y le dice que debe seguir estudiando para la universidad, por lo que ella se tomó la tarea de contratar a un maestro para que lo enseñe, así que la madre lo lleva hasta un pueblo donde pasará 2 noches. Ahí lo deja en un ascensor, el cual lo lleva hasta un gym oculto. Ahí claramente se da cuenta que su madre lo engañó, y que una vez más lo enviaron a entrenar su físico, para que sea un poderoso cambiaformas. Su entrenadora le otorga unos dispositivos de medición, estos se los coloca en las muñecas y tobillos, para seguir su ritmo cardíaco, pues su primer entrenamiento es correr. Sin embargo, una vez comienza, esta nota que el prota es un perezoso, pues sus latidos eran muy débiles. El cardio es fundamental en todo cambiaformas. El prota lleva 14 horas corriendo. En eso la profe le muestra unos estiramientos al prota, esto lo hace con la intención de que el prota los memorice, pues ella le dice que si no tiene un cuerpo flexible puede ser desventajoso. El prota comienza a quedarse sin aire, y en eso recuerda su entrenamiento en la colina, donde su otro maestro le dijo que aunque sepa bloquear sus sentidos eso no era suficiente, ya que si otro sentido se debilita su movimiento será un desastre. Este le mencionó que bloquee un sentido y que vuelva a otro sentido más preciso, o en otras palabras le dijo que logre la multitarea de sentidos. Al recordar eso logra cronometrar el tiempo que va corriendo, memorizar los estiramientos del vídeo, y abrir sus oídos para escuchar las explicaciones de su maestra. Luego de tanto correr llega a las 24 horas sin descansar, acabando su primera prueba, e inician la segunda prueba, el cual era estiramiento. Su maestra le hace una demostración, ella al terminar le dice a él que intente hacerlo. El prota intenta hacerlo pero no podía, y su maestra le dice que no exagere, ya que la flexibilidad lleva su tiempo, pues los músculos deben ir desgarrándose poco a poco para obtener la flexibilidad. Ahí el prota recuerda que él es un inmortal, así que no le importa desgarrar sus músculos, pues rápidamente se puede recuperar. El prota logra hacer los estiramientos, dejando sorprendida a su maestra, logrando así pasar la segunda prueba con mucha facilidad. Luego ambos se van a comer para reponer energías, pues el prota tenía más de 24 horas sin haber comido nada. La maestra le dice que si llega a desperdiciar comida lo va a eliminar, pero el prota no deja ni una migaja en el plato. Luego de eso este se va a dormir. El prota decide llamar a su madre para contarle cómo le ha ido en el entrenamiento, donde está en vez de preocuparse por la salud de su hijo, se preocupa que su entrenadora sea tan suave con él. El prota, al seguir entrenando, se percata que estas rutinas para los cambiaformas es un acto para conocer más allá de sus límites, además que ellos incorporan la ciencia, pues usan demasiado aparatos electrónicos en sus rutinas. La maestra del prota
Al ver que éste posee unos reflejos muy débiles, le pide que levante 60 kilogramos de peso, pero eso no era nada para nuestro prota, aunque ahí la situación se le complica, pues la verdadera prueba viene cuando ella le dice que deberá de cruzar una tabla ligera hasta el otro lado con dicho peso sin caerse, manteniendo el equilibrio absoluto. Si éste llega a correr a gran velocidad, debido al peso que lleva sus músculos comenzarían a romperse. Pero como el prota posee la habilidad regenerativa de los inmortales, eso no le preocupa, así que pasa rápidamente al otro lado sin ningún tipo de problema. Esto deja sorprendida a la profesora, la cual le manda a dar varias vueltas. Luego de eso la prueba se pone aún más difícil, pues debía de cruzar una cuerda, esta vez sin peso, pero debía de pasarla corriendo, manteniendo un equilibrio perfecto, cosa que parece ser complicada al principio, pero con la agudeza de los inmortales, este puede pasar con facilidad. Al día siguiente su madre llega a buscarlo, donde ésta le dice que lo puso a entrenar, para que un futuro si tiene alguna discusión en la universidad, no le dieran una paliza a los chicos mala conducta. Eso deja pensando al prota, si acaso podría tener una oportunidad de ingresar a la UDT. Una vez en casa luego de comer bastante, la madre del prota le dice que debe esforzarse en el entrenamiento, pues si sigue así podría perder su figura, y ser un enorme gordo, ya que incluso los metahumanos podrían terminar siendo obesos. Ahí el prota se pone a pensar qué clase de entrenamiento macabro le esperara la siguiente semana con su maestro. Parte 2. En un cambio de escena, vemos al prota tirándose por un acantilado varias veces, ya que su maestro le había dicho que los entrenamientos anteriores solo eran lo básico para un inmortal, aunque el prota estaba feliz con ese entrenamiento, ya que acaban muy rápido. Su maestro le comenta que un inmortal debe tener cuidado con las armas, por ejemplo una espada filosa, ya que si un inmortal pierde una extremidad, éste podría regenerarla, pero el tiempo de regeneración sería muy tardado. Ahí da comienzo otro entrenamiento, donde el prota deberá de esquivar todos los ataques de su maestro, a pesar de que recibe varias heridas. Este puede regenerarlas con facilidad, donde su maestro le dice que aumentaran el nivel de combate rápidamente. El prota en un leve descuido recibe un ataque mortal en sus órganos, pues este ahora deberá de aprender la regeneración de sus tejidos internos, cosa que es muy dolorosa, pero que debe ser vital en un metahumano de su clase. El prota le pregunta cómo hizo ese ataque sorpresa. Ahí el maestro le menciona que eso es debido al control de energía, pues al volver su energía corporal oculta, este puede pasar desapercibido, como si se tratara de un fantasma, así que el prota deberá de aprender a usar esa técnica. Por otro lado, su maestra cambiaformas, lo recibe con varios disparos, pues la gran debilidad de un cambiaformas es recibir un disparo, ya que ellos no pueden regenerarse, así que ahí entrena al prota con mucha destreza en movimiento, además que añade el entrenamiento de disparos, con el entrenamiento de la cuerda, cosa que le es un tanto complicada al prota al inicio, pero este se comienza a adaptar rápidamente sin problema alguno. Ahí el prota se da cuenta que sus maestros no le están enseñando a pelear, sino a sobrevivir en cualquier situación en la que se encuentre. En eso también se da cuenta que los inmortales deben de tener cuidado de armas como los cuchillos, y los cambiaformas deben de tener cuidado de armas como la pistola. En los entrenamientos la waifu utiliza una habilidad llamada sed de sangre salvaje. Esta otorga una gran intimidación al oponente, como si fuera a ser devorado por un depredador. Ella le dice que lo va a utilizar cuando esté entrenando para que se acostumbre a ese poder. Pasan los días, y el soldado le comienza a enseñar a cómo manejar armas convencionales y artes marciales, pudiendo aprenderlas rápido al tener el físico y reflejos de un cambiaformas. Por otra parte su maestra le enseñaba cómo usar armas de fuego diciéndole que para ello debe usar sus sentidos. Así pasaron 2 meses, en donde Wanik comenzó a ir al gimnasio, ya que se acostumbró a los entrenamientos. Sus padres lo felicitan por cómo él ahora se preocupa por su físico, cosa que los pone muy emocionados. El prota al verse al espejo se pregunta por qué no tiene novia. En eso su madre le dice a su esposo que se va a ir a visitar a una amiga. El prota al salir de bañarse recibe un mensaje de su madre, el cual decía que se aliste para su gran examen de mañana, y en eso recuerda que sus amigos le preguntaban por qué no iba a ir a la universidad. Ahí el prota tiene un flashback, donde hace 9 años cuando apareció el agujero negro, él quedó atrapado en los escombros de un edificio. En ese momento vio como una persona luchaba contra los monstruos, y viendo eso decidió ser como él. Pero sabía que si se lo contaba a su madre ella se enfadaría. La madre por su parte se encuentra con la maestra, la cual le pregunta si tiene curiosidad de lo que está haciendo su hijo. Ella le dice que solo quiere que le vaya bien como mestizo, porque ellos nacen con la mitad de la capacidad de los cambiaformas. Esto porque ella piensa que Juanique es mitad humano y mitad cambiaforma.
Ella quería que por lo menos su hijo sea capaz de defenderse de científicos locos, ya que hay casos donde unos científicos mezclaron diferentes especies especiales, para crear un espécimen poderoso que pueda pelear con todos, pero fracasaron, nombrando a esas cosas como irregulares, porque si una especie especial procrea con un humano, solo debilita la sangre del espécimen especial. La maestra le dice que tuvo suerte con su hijo. Esto porque Juanique es muy talentoso, inteligente e incluso aprendió la sed de sangre salvaje, sorprendiendo a la madre. Por otro lado, el padre estaba hablando con su amigo, el cual le dice que su hijo es un irregular. El padre se preocupa al pensar que Juanique es débil por ser mestizo, pero el sujeto le dice que no es débil, más bien era talentoso e incluso le enseñó a ocultar su energía. Sorprendiendo al padre al oír eso, los dos padres al mismo tiempo le dicen a los maestros que si le están mintiendo lo van a pagar, pero los maestros le dicen que es verdad, alegrando a los padres por tener un hijo talentoso. Al día siguiente Juanique, al estar yéndose al examen, se pone a escuchar música poniéndose a cantar, y en eso se encuentra con esta chica llamada Yemin, la cual lo escucha cantar. Ella comienza a decirle que no cante, ya que con su cara fácil puede encontrar novia, donde la waifu comienza a insinuarse a nuestro prota. Luego de estar hablando un buen tiempo se separan. Juanique llega a su destino encontrándose con unas personas, los cuales lo llevan a un 9º piso, en donde antes de entrar estaba preocupado preguntándose cómo será el examen. Él con valentía decide entrar para ver lo que le espera, pero al entrar resulta que él es el primero en llegar. El maestro calvo le pide sus documentos. Juanique una vez en su asiento estaba alerta, ya que a cualquier momento lo pueden atacar, pues es un examen inmortal, pero al momento de que lleguen los otros que van a dar el examen, se asombra al ver que el examen iba a ser diferente a como esperaba. El profesor Calvo pregunta si a alguien le faltaba un bolígrafo, donde el prota alza la mano haciendo pensar al profesor Calvo que el prota es un idiota al no traer un bolígrafo para dar un examen. Juanique se pregunta por qué hizo esos tipos de entrenamientos, si al final iba a dar un examen con un bolígrafo. Al estar viendo a los demás se preguntaba qué estaban estudiando, pero en eso aparecen paredes las cuales cubren a cada estudiante para que no copien. Luego de un rato inicia el examen y la primera pregunta era qué haría si recibe un pinchazo del tamaño de una moneda en la pierna. Juanique, recordando lo que le dijo su maestro, escoge que debe aplicar presión. La segunda pregunta era que escoja el porcentaje de pérdida de sangre para activar el shock. Aquí tenía un problema, ya que nunca experimentó eso, pero aplicando lógica con otros inmortales escoge que es de 15 entre 20% y así respondió todas las preguntas. En eso se da cuenta que el entrenamiento que recibió por parte de su maestro era en realidad el estudio, y al dar la vuelta a la hoja había una última pregunta la cual le pedía que le explique cómo matar un inmortal. Juanique responde eso con facilidad terminando el examen, y al salir se encuentra con esta chica la cual le hace firmar un acuerdo, el cual si lo rompe será arrestado. Ella, como sabe que es mestizo, le desea suerte para que pase la prueba, alegrando a Juanique por eso. En la noche el calvo se pone a revisar los exámenes, y se sorprende con el examen de Juanique con la última pregunta, el cual era cómo matar a un inmortal, pues el prota puso varias formas de eliminar a uno, pero la pregunta no era para matar a un inmortal, sino que sepas las formas en las que pueden llegar a morir si no tienen cuidado. El calvo había escuchado que Juanique era mitad humano y mitad inmortal, por lo que no sería tan fuerte, pero su intelecto le pareció útil. Luego de dar el examen pasan 15 días y recibe un mensaje en donde le dicen que pasó el examen siendo el primer lugar. Los padres orgullosos celebran eso con una comida, y el padre le dice que esté preparado ya que se irá a una oferta de trabajo. Juanique se pregunta para qué el gobierno necesita inmortales, ya que había escuchado que allí los inmortales trabajan como funcionarios. Él tenía muchas preguntas para su padre, pero estaba seguro que no respondería ninguna. Y al día siguiente Juanique se estaba preparando para ir a la entrevista. Él le preguntó varias cosas a su padre sobre la entrevista, pero su padre le decía que no sabía nada, y al no tener más opción se preparaba para dar su verdadera prueba. Después de varias horas llega a la sala de entrevista. Juanique ve que todas las personas estaban esforzando para conseguir el trabajo, y en eso se encuentra con este chico, el cual estaba sentado al lado de él en el examen. Este tipo, al ver al prota, desvía su mirada como si fuera alguien inferior. Luego de tanto esperar, Juanique es llamado para dar la entrevista, en donde al entrar estaba la chica que lo animó en la prueba. Sorprendiéndose al ver que era una entrevistadora, la chica inicia la entrevista preguntándole su motivo para querer tener el trabajo. Les dice que quería poner a prueba sus límites en el examen difícil que dio. También quería alcanzar su sueño, el cual era luchar por la nación y su gente. El pelirrojo le pregunta qué haría si tiene una sola bala pero tiene que disparar a dos objetos. El prota le dice que dispararía a uno y al otro le tiraría el arma.
Una vez finaliza la entrevista, pasa más de una semana, donde la madre le estaba diciendo a Wanik que debía de tener cuidado con sus instintos, ya que si se deja llevar puede pasar algo. En un cambio de escenas, nos enteramos que el prota fue aceptado en el trabajo, pero antes de entrar, tenía que pasar por 5 semanas de formación. Al estar leyendo todo lo que tendrá al estar trabajando con ellos, se estaba planteando dejar de ser militar para ser un trabajador inmortal del gobierno, y él planeaba mostrarle eso a su madre, pero la chica, al saber que la madre era la supuesta humana, dice que si se lo muestra a su madre será arrestada, por lo que no planea decirle. Él le dice a su madre que quiere convertirse en el jefe del Ministerio de Administración Pública, o en pocas palabras trabajar para el gobierno. La madre, al no poder hacer nada, acepta la decisión de su hijo, felicitándolo por eso, y en eso recuerda que los cambiaformas e inmortales siempre causan caos, debido a que no pueden controlar sus problemas, pero Juanik era especial, ya que tanto sus instintos y sentidos sensibles eran normales, por lo que no causará problemas. Al día siguiente un autobús lo recoge, el cual lo llevará a un lugar para sus 5 semanas de formación. Cuando subió al autobús pudo ver quién era un inmortal de sangre pura y quién no, gracias a sus avanzados sentidos. En eso escucha a las demás personas hablar, sorprendiéndose al ver que se hicieron amigos muy rápido, y en eso recuerda que su papá le dijo que debía de hacer amigos cuando esté trabajando. Recordando eso, decide iniciar una conversación con el chico guapo que lo mira con desprecio, pero cuando le habla, el chico prácticamente no se acuerda quién es el prota. Wanik decide hablarle a la chica que está detrás de él, comenzando una conversación. Ella, al saber que es un mestizo, lo llama inmaduro, ya que piensa que solo escogió el trabajo por los beneficios y ni siquiera sabe a dónde lo están llevando. Esto hace enojar al prota, pero aún así quería seguir conversando, por lo que le pregunta quién es ella. La waifu le dice que tiene 0 habilidades de observación, ya que no se da cuenta que ella es una inmortal de sangre pura, y está molesta por el ruido que están haciendo. En ese momento deciden hacer silencio, pero Wanik, como estaba molesto con ella, como venganza se tira un gas molestando al sensible olfato de la chica. Luego de una hora viajando llegan a su destino, y al bajar del bus conoce a estos dos, el cual uno se llama Joan y Hitae. Al ver que Wanik no sabía a dónde están yendo, ellos le cuentan que se están dirigiendo a un campo de entrenamiento, y al correr para llegar rápido se da cuenta que sus nuevos compañeros están en muy mala forma. Al mirar a los instructores se sorprende al ver al calvo del examen, y a las 2 personas que le tomaron la entrevista. El calvo les dice que está decepcionado al ver que se cansaron con solo correr un poco, por lo que les ordena que sigan corriendo. Juanik decide tomarse con calma ese entrenamiento, quedando en 14º lugar, ya que su mamá le dijo que nunca deben descubrir que es un cambiaformas, esto porque los humanos ven a los cambiaformas como criminales. Luego inicia el segundo entrenamiento, en donde haciendo flexiones el calvo les dice que se detengan, ya que estaba muy decepcionado por el poco físico que tienen, y al ver que alguien lo está insultando, le da la opción de irse o la de recibir un castigo. El chico acepta el castigo, y Wanik se sorprende, ya que escuchó como si un brazo se hubiese roto, y efectivamente le rompieron el brazo, pero los instructores lo insultan al estar haciendo mucho ruido. El calvo les dice que le romperán el brazo si rompen las reglas. El calvo estará a cargo de entrenar su fuerza, y el propósito del entrenamiento es llevarlos a cierto nivel de regeneración para que puedan trabajar. Luego se presenta la waifu, la cual es su instructora de técnica, y el pelirrojo estará a cargo de enseñarles a manejar sus cuerpos inmortales. Los instructores llevan a 10 personas para que compartan un solo cuarto, alegrando a Wanik porque tiene 2 amigos ahí. También se enoja porque estaban los 2 maleducados. Todos deciden poner reglas para que puedan convivir en paz, y todos comienzan a mirar a Wanik mencionando que sea higiénico, ya que antes se tiró un gas. Al estar comiendo, un instructor ordena a todos que deben elegir un líder en su habitación. La chica mala propone que el chico malo sea el líder, pero Wanik dice que el líder debe ser alguien que sea capaz de unir a todos. La chica le dice que el que tenga mayor pureza de sangre inmortal es quien debe convertirse en líder, por lo que a casi nadie le importa la opinión de Wanik. Luego de cenar, los instructores les dan algunos equipos y rápidamente se hizo de noche, pero antes de ir a dormir, iban a recibir un pequeño entrenamiento. Una pantalla aparece frente a ellos, en donde un instructor menciona que están en la empresa de telecomunicaciones. Es una empresa apoyada por el gobierno y trabajar como funcionarios es solo una apariencia, ya que trabajan para la nación. Al final no dice nada importante, solo que entrenen demasiado para no morir. Y antes de que apaguen la cámara, la waifu hermosa les dice que el propósito del calvo es que aprendan a usar sus poderes de inmortales de
Forma adecuada, al estar en la cama no podían dormir por sus sensibles oídos y por la bulla que hacían los demás. Wanik propone desmayarlos a todos, donde la rubia de muy mala manera le dice que la ayude, donde el prota aprovecha el momento para vengarse y darle un buen golpe. Este le dice al rubio que también lo dormirá, pero el men se niega, cosa que le sale caro, pues no pudo dormir en toda la noche. Luego inicia el primer periodo de entrenamiento donde el calvo los pone a correr a todos para aumentar su físico. El segundo periodo de entrenamiento lo hace la waifu, enseñándoles a pelear, donde Wanik noquea de un solo golpe a su oponente. El tercer periodo inicia con el pelirrojo, en el cual les iba a hacer correr dentro de cuchillas que miden 3 centímetros de largo, donde Wanik pudo hacerlo, pero tuvo que fingir que le dolían los pies. Luego de una semana al estar en su habitación, se encuentra con un ambiente tenso, y Joan le dice que el chico malo, como no pudo dormir, salió de la habitación, donde este se metió en una pelea con chicos de otra habitación golpeándolos. En eso unos sujetos con terrible aspecto de matones aparecen, preguntando por Wanik, donde probablemente el prota ahora esté en problemas, por culpa de un mal compañero. ¿Acaso Wanik podrá salir ileso de este combate, o peor aún seguirá en la academia, ya que un terrible combate podría ser el fin para su sueño? Si quieres saber qué sucederá, deja un buen like y un comentario si quieres ver más de este tremendo manga.